es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso el día de hoy. Gracias, Señor. El día de hoy vamos a estar usando una hojita que les dieron al entrar que dice cartografía en casa y nuestro boletín. Así que si usted lo tiene en mano nos va a ayudar en algún momento. Seguimos estudiando en sus marcas listo y fuera, porque estamos ya entrando en poner en práctica aquello que hemos estado estudiando y aprendiendo en los tiempos pasados. Y el día de hoy vamos a predicar, o voy a predicar, le he llamado a la enseñanza Dios generacional, porque nuestro Dios es un Dios que realmente ve y pone atención a lo que son las generaciones. Si usted mira desde el inicio de la escritura, la creación del mismo ser humano, Dios le dice en Génesis 1:28, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados. La orden esa que el Señor le da al ser humano empieza ya a ver no solo a la persona que estaba ahí, no solo a la creación de Adán y Eva, sino que Dios ya empieza a ver a los hijos de los hijos de los hijos de esta primera pareja. Vemos desde ahí ese corazón generacional que tiene nuestro Dios. Luego vemos en Números, en el libro de Números o en Mateo, cuál importancia le da el Señor a lo que son las genealogías. ¿No se ha puesto usted a pensar o cuando ha leído las genealogías, dice, Dios mío, ¿y para qué tanto nombre, Señor? ¿Por qué pones este detalle? ¿Por qué tan detallado quién es el padre del padre del padre del padre y de dónde viene y de dónde va? Bueno, una razón tiene, varias razones tiene el Señor. Pero un día que yo estaba en esas viendo y leyendo tanto nombre, le digo, Señor, ¿qué es esto? Y andaba yo pensando en eso. Y me recuerdo bien que el Señor me sorprendió porque fui a una conferencia donde el que estaba compartiendo la palabra dice, ¿quieren que yo les diga cómo me convertí? ¿Cómo reconocí a Jesús como Señor y Salvador? Y todos, sí, queremos, ¿no? Y él dice, bueno, me convertí leyendo la genealogía. Así fue como el Señor me llamó. Y yo digo, pero ¿y de dónde y cómo? Así que todo lo que está ahí tiene un sentido y una importancia muy, muy fuerte. Lo que está en la palabra es palabra de Dios y aún la genealogía. Y este señor decía, sí, yo en mi origen judío, para mí era muy importante el saber que Jesucristo no era solo una persona que había salido de la nada, sino que venía su genealogía bien escrita, viene de sus abuelos y sus abuelos de sus abuelos, tiene una línea de donde puede ser trazado su fundamento, de dónde está él, de dónde viene, y eso me convenció a mí. ¿Qué le parece? Así que Dios usa todo, pero para él es muy importante la genealogía. Piensa también en padres e hijos. Hay otro versículo, Malaquías 4:6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Constantemente está viendo esas relaciones entre generaciones. Dios ve eso. Y Dios mismo se presenta a él como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuevamente diciéndonos la importancia que él le da a esas generaciones, el abuelo, el padre y el hijo. Lo ve, él se presenta a sí mismo como un Dios que cubre las tres generaciones, que está ahí constantemente viendo esas relaciones. Reconoce también la herencia el Señor. Ezequiel 16:44 dice, he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija.
Entonces nos está diciendo el Señor, así como vemos que la mamá, que la hija se parece a la mamá, que la hija tiene rasgos de la mamá. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he oído mucho esto. Cuando las personas vienen y están buscando pareja y dicen, no estoy segura, es que no sé si esa persona es la persona para mí. Yo he oído el consejo que le dice, mire, ¿sabe cómo? Mire al papá y así es, así va a ser el hijo. Mire a la mamá, así va a ser la hija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos esa herencia, reconocemos esa herencia que se da, ese paso de la genealogía que se da. El Señor también lo reconoce. ¿Cuál la madre, tal la hija? De esto, cuando Dios ve a una persona, no solo ve a esta persona que está ahí los 80, 90 años que va a vivir, sino que ve a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Así nos ve el Señor. Nos ve con esa gama que cada uno de nosotros somos. Tú eres el fruto de generaciones pasadas y tus descendientes el fruto tuyo. De eso, ese arbolito que les puse yo ahí en el boletín, porque nos ayuda a ver y a formarnos una idea de cómo somos nosotros. La línea blanca cruza un cuadrito al final del arbolito, como que fuera la raíz, y ese viene a ser tú, ese cuadrito. Y sobre tú está tu mamá, tu papá, y luego sobre el padre están sus padres de ellos, y luego sobre la madre o tu madre están sus padres de ellos, y así vemos este arbolito. Al lado de ti están tus hermanos, y este arbolito nos sirve para poder hacer ese cuadro genealógico que yo les hablaba el domingo pasado, y poder poner uno semejante a este. O si usted usa la internet, puede buscar, porque hay muchas herramientas prácticas que nos ayudan a poner en orden nuestro cuadro genealógico y empezar a entender cómo somos. Cada árbol tiene un cuadro semejante a este, o un árbol semejante a este de raíces. Pero como ese es el futuro, no lo vemos. Pero el Señor sí lo ve. Sabe que hay nietos o hijos, nietos, bisnietos. Aquellas abuelitas mayores que han tenido el privilegio de poder ver a sus nietos y bisnietos, yo digo, ay, qué maravilla. Para mí sería lo máximo poder ver hijos, nietos, bisnietos, y poder ver cómo ese árbol no solo está frondoso para arriba, sino también frondoso para nuestros descendientes. Pero así nos ve el Señor, ve esas generaciones, tanto para nuestros antepasados como nuestros descendientes. Este es el concepto generacional que nos ayuda, porque todo lo que vivimos tiene una razón de ser. Y para entender las causas de lo que estamos viviendo hoy, debemos de comprender el concepto de generaciones y el concepto de herencia. Nos ayuda. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa. Miren lo que dice, si tú estás viviendo un momento difícil, un momento que dices, ay, esto sí realmente es una maldición para mi vida, ¿qué dice la Escritura? Hay una causa, una razón de ser. Y de eso se trata lo que estamos el día de hoy estudiando. Quiero darles un ejemplo. Hace muchos años estuvimos ministrando a una jovencita que se acercó con nosotros y nos dice, mire, es que yo necesito ayuda, necesito que me apoyen en oración porque necesito saber qué es lo que me está pasando. Estoy con serios problemas. Ella estaba casada, tenía sus hijitos, hermoso su matrimonio, pero ella estaba muy mal, se miraba mal. Entonces tuvimos un momento de administración con ella y nos dice, bueno, lo que sucede es que cada vez que miro a un hombre, yo quiero irme con él. Tengo esas cosas que me llama y deseo irme con esta persona. Y empiezo a fantasear cómo hacer para que eso suceda.
Y obviamente empezamos a hacerle preguntas: ¿tú estás feliz en tu matrimonio? Sí, estoy feliz en mi matrimonio, todo está bien, pero no entiendo qué es lo que pasa. ¿Qué hicimos? Le pedimos que fuera a tomar un tiempo de ayuno, de oración. Nosotros también le acompañamos en el proceso y luego nos volvimos a reunir. Y cuando estábamos orando con ella, el Señor mostró a través de una visión un barco pirata y el nombre de un pirata, Pirata Morgan. Y dice uno: Dios mío, ¿qué es esto? Y le dijimos: mira, ¿te hace sentido el Pirata Morgan? Y dice: sí, mucho sentido. Y nosotros: ¿qué? Cuéntanos, por favor. Y entonces empezó a contarnos que en su línea generacional estaba el Pirata Morgan. Era uno de sus antepasados. Y estábamos nosotros tan sorprendidos como ella. Pero el Señor conoce esto. Y cuando nosotros empezamos a orar, ¿cuál era la causa de esa línea de iniquidad, de ese deseo al pecado? El Señor muestra justamente un pirata. Si usted recuerda, ¿qué es lo que hace un pirata? Un pirata es desalmado. Un pirata no le importa. Un pirata llegaba a los lugares, asaltaba los lugares, tomaba a todas las mujeres, era un desastre su vida. Eso era lo que ella estaba viviendo, esa maldición. Cuando pudimos verla, a la autoridad que esa maldición tiene en su vida, se le quitó autoridad. Entonces ella ya puede venir en contra de esa inclinación al pecado, de esa iniquidad, de una manera diferente. Ya puede venir, romper, ya puede tomar autoridad, ya puede caminar de una manera diferente y tener una vida diferente, tanto para ella como para su descendencia. Por cierto, eso es justamente lo que hacemos nosotros acá en la iglesia, en las clínicas de ministración o en el ministerio de ministración o restauración. Personas vienen con una circunstancia y podemos nosotros profundizar, acompañarles en el proceso para poder ser totalmente libre. Pero este concepto de la herencia, ella traía eso adentro en su genealogía. Queremos entenderlo para poder romper con las ataduras del enemigo en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes que vimos la palabra herencia el domingo pasado? Que la herencia no solamente incluye cosas tangibles como dinero, casas o cosas, sino que también cosas intangibles que vienen a través de la herencia, como derechos o obligaciones, rasgos físicos, rasgos morales, ideologías, cómo pensamos, que todo eso viene a través de la herencia a nosotros. Job 8:8 dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Esto es buscar en nuestra genealogía, como hicimos con esta chica. Señor, ¿qué es y por qué es? Y Él nos llevó justo al punto que necesitábamos entender para poder traer libertad a su vida. Y dice: y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Y de esa manera podemos nosotros entender, cuando volteamos a ver a todo ese árbol genealógico que está sobre nosotros, podemos entender mucho de lo que para nosotros tal vez es natural, tal vez es parte de nuestra vida, pero muchas veces nos encontramos con circunstancias que decimos, como esta jovencita: ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué tengo ese deseo que no sé de dónde viene? ¿Por qué tengo ganas de pecar o de robar? ¿O por qué viene la ira? ¿Por qué soy tan aireoso? ¿Por qué? Y hacemos preguntas que no sabemos cómo contestar. Pero cuando nos vamos a verlo así, como un concepto generacional, podemos entender muchas cosas y podemos tomar autoridad. Miremos lo de la herencia, repasemos del domingo pasado.
lo vamos a estudiar como estamos estudiando este tema, que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de la herencia en el cuerpo es muy fácil, ¿no es cierto? Vemos ciertas características, nos parecemos a nuestros padres, rasgos físicos, inclusive enfermedades hereditarias. Y yo creo que esto sucede para que nosotros físicamente podamos entender lo que estamos hablando en las otras dos áreas, en el alma y en el espíritu. Cuando vemos a una persona, podemos decir, ay, sí, es que tiene los ojos de su mamá, o tiene la boca de su papá. Esa herencia genética que se transmitió, nos es fácil verlo. A mí me pasa muy a menudo porque seguramente tengo rasgos muy claros o muy fuertes de la familia. Y me paran en la calle y me dicen, bueno, no, me pasó una vez, bueno, sí, pero además, me pasó una vez en un aeropuerto. Me encuentro así frente a una joven, las dos nos quedamos viendo, de plano somos parientes. Y justo era una prima que hace muchísimos años que no la miraba desde que éramos chiquitas. Y dice, sí, es que no nos podemos perder, ¿verdad? No nos perdemos, somos de la misma familia, el mismo rasgos, los mismos. ¿Por qué? Porque es esa corriente de los genes. Ahora yo creo que el Señor lo dejó justo para que pudiéramos entender que esa misma corriente está también en lo que es herencia ambiental o en el alma. Y estas son las cosas tal vez no tan tangibles como nuestros genes, nuestro colorido, son la personalidad, el temperamento, características culturales, idioma, visión de la vida. Hay familias que dicen, bueno, es que son tan pesimistas, todos son iguales. Sí, uno se lo pasa al otro, es parte de una herencia ambiental. La forma de enfrentar la vida, la forma de enfrentar la realidad, todas estas son cosas, muchos dicen que se maman en la casa, sí, pero es una línea de lo que es la herencia. Y la herencia espiritual, de la misma manera que heredamos de nuestros padres factores genéticos y ambientales, recibimos también una herencia espiritual. Y de ahí viene cómo eran nuestros antepasados, estaban metidos en lo oculto, profesaban o iban a hechiceros, bueno, tantas cosas que debemos de investigar para poder realmente saber por qué o las causas de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y entre eso me pregunto, ¿qué pasa con el pecado? ¿También el pecado está ahí? Pues mire, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El pecado trae muerte. La muerte es separación de Dios, es dolor, es enfermedad, es maldición, es destrucción. Es como dice Juan 10:10, el enemigo viene a robar, matar, destruir. Esa es esa línea. Y si tú estás viviendo algo de eso, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, sí, es que eso es una maldición en mi vida, no sé ni por qué me pasan esas cosas a mí. Esas frases que en algún momento puedas haber dicho, hay que capturarlas y analizar de dónde viene, qué es a lo que tú estás reaccionando, porque viene a raíz de posiblemente una línea de iniquidad, una línea de maldición, a raíz de un pecado de nuestros antepasados. Y Jesús dice, nos da la victoria. Él trae vida y vida en abundancia a tu vida. El pecado viaja en las generaciones como una línea de iniquidad. Esa es una herencia. Éxodo 34, 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, Moisés exclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Mire usted,
hasta de los hijos a los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces estamos hablando de ti, tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos y los anteriores. ¿Sí? 4 generaciones. Debemos de ver esa línea para poder venir y romperla. Que dice que Él es misericordioso para romper esa línea de iniquidad, ese pecado, esa rebelión. Pero esa línea es tan fuerte como es esa genética, ese color de pelo, esa forma de tu nariz. Igual es esta línea generacional de iniquidad que viene en tu vida. Y la iniquidad es la inclinación al pecado o a la maldad. Entonces, si lo ves con esta chica que les mencionaba al principio, ella sentía esta inclinación, este deseo que parecía consumirla y no entendía de dónde venía, porque sus padres muy lindos, pero de dónde había salido esa inclinación al pecado. Bueno, la visitó, se hizo presente. Y mire, como una herencia, cuando a usted le dicen, bueno, tienes una herencia, te dejaron una casa, tú dices, aleluya. Pero aquí no te lo están preguntando, está en esa línea. ¿Le preguntaron qué color tenías el pelo, si era colocho o era liso? No, ya venía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, encontrar esos patrones o esas líneas generacionales que vienen de nuestros antepasados para tomar autoridad, para decir, bueno, entender qué es lo que sucedió cuando naces de nuevo. Y dice, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Lo que el Señor está diciendo es que todo lo pasado, toda esa herencia que viene, tú tienes la autoridad y el poder de romper y cortar. ¿Por qué? Porque ya no es tu naturaleza, pero está esa inclinación al pecado. Cuando nosotros podemos verlo, entonces a través de tu nuevo nacimiento, tú puedes decir, esta inclinación está, pero ahora ya no, ya no cedo a ella. Ahora tengo autoridad en Cristo Jesús. Ahora sé que puedo hacer una decisión consciente de sí, caer al pecado o tomar mi nueva naturaleza y vivir como lo que soy, una nueva criatura. Pero es una decisión consciente. Tengo que estar pendiente de esa situación. Porque pecar es la autorización que le damos al enemigo para que pueda intervenir en nuestras vidas y afecta nuestra vida y la de nuestros descendientes. Aquí es donde tomamos una decisión y decimos, Señor, yo creo en tu palabra y yo sé que al tomar yo una decisión voy a traer bendición, libertad a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Voy a ser ese agente de transformación, que transformándome yo, transformaré a mis familiares, a los que vienen. Aquel que dice, ya no le voy a dar lugar al diablo, ni en mi vida, ni en mi familia. Porque si el abuelo pecó, el padre tiene la inclinación, el nieto tiene la inclinación a esa misma clase de pecado. Eso es la línea de iniquidad. Levítico 26:40 dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, y confesaron su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, porque pecaron contra mí, dice el Señor. ¿Qué quiero decir con esta escritura? Entiendo yo que el Señor dice, cuando traemos luz a ese pecado, cuando descubrimos qué es de dónde viene esa herencia, podemos decir, Señor, perdona
a mi abuelo, a mi padre. Te pido perdón por ellos. Los perdono a ellos. Y luego confieso o exhibo ese pecado a mis futuras generaciones para que ellos estén atentos a esa inclinación al pecado. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. La forma de romper con esa línea de iniquidad es llevándolo a la cruz del Calvario, porque por su sangre hemos sido lavados de todo pecado. Y aquí voy a hacer una pausa, así como que estuviéramos oyendo un cassette. Y les voy a pedir que se pongan de pie, se muevan un poquito, porque mire qué curioso, el enemigo no quiere que oigamos estas verdades. Y nos trae ese cansancio a nuestro cuerpo. Así que muévase un poquito, sacúdalo, en el nombre de Jesús. Estoy atento, quiero ir, quiero ser libre para mí, para mis generaciones. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Nuevamente, Números 14:18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Él perdona esos pecados. Él perdona para romper esas líneas de pecado. Pero cada generación puede determinar el futuro integral de la próxima generación. Nos toca a nosotros decidir el estar ahí, el ser esa generación de cambio. Todo lo que somos hoy y hacemos hoy tendrá una consecuencia o efecto sobre nuestros hijos. Y déjeme pintárselo de esta manera. Imagínense que su vida es una calle grande, donde pasan muchos automóviles. Algunos en esa calle tienen rótulos de restricción, así como en las calles que caminamos en la ciudad. Hay calles donde dice: aquí no pueden entrar camiones, aquí no pasan de tal nivel de altura, aquí solo los de la colonia pueden entrar, ¿no es cierto? Hay restricciones. Pues también igualmente en nuestra vida, en la calle esa de nuestra vida, ponemos cada uno de nosotros diferentes restricciones que vienen a ser nuestros principios, nuestros valores, cosas en las cuales decimos: esto no voy a hacer jamás. Tal vez cada uno tiene diferentes restricciones, pero usted le dice: mira, da mordida, y usted dice: no, eso jamás, nunca. Ahí está un rótulo. O le dice, le empiezan a coquetear, usted dice: no, jamás voy a ser infiel a mi esposo o a mi esposa, jamás. Y son rótulos que ponemos en nuestra vida, restricciones donde hay carros que no pasan por esa vía. Pero hay calles, y nuestra calle también, que tiene esos rótulos que nosotros no conocemos, que no nos hemos dado cuenta que están ahí. Esos son esa herencia que le digo, esas líneas de iniquidad. Son rótulos que dice: puedes pasar libremente. Y no los hemos ni visto, entonces no los podemos quitar, no los podemos cambiar. Y no nos damos cuenta que están ahí, simplemente así creemos que somos. Pero cuando empezamos a analizar, empezamos a ver nuestra vida, empezamos a ver que esos rótulos no tienen por qué estar ahí, y los podemos quitar y podemos cambiar esos rótulos. Y muchas cosas nos pasan día con día en nuestras vidas. Algunas cosas las dejamos pasar, otras no las dejamos pasar. ¿Y cómo decidimos cuáles pasan o cuáles no pasan? Bueno, a través de primero nuestros principios y nuestros valores, y luego el reconocer esas cosas. Internamente tuvimos un rótulo de permiso para que pase el automóvil del diablo en nuestra calle, y nos pasa atropellando. Ahí viene. No lo sabíamos. Son esas líneas de iniquidad, esos permisos que están en nuestra vida. Lo podemos ver así, como un automóvil del diablo.
Y mientras no nos damos cuenta, mientras no lo reconocemos, mientras no sabemos el color del carro, a qué horas aparece, en dónde cruza la calle, podemos estar con los ojos cerrados y nos atropella. Por ejemplo, el maltrato, como que hubiese una fuerza interna que me autoriza a recibir el maltrato. Yo he ministrado a varias personas que dicen: es que no entiendo por qué todo el mundo me trata mal, por qué todo el mundo me grita. Hay un permiso, porque es menos o más que otra persona a la cual le tienen respeto. No, es un rótulo que está ahí, una herencia que de dónde viene, y eso es lo que hay que buscar. Hay muchas personas que dicen: sí, es que mi abuela fue madre soltera, mi mamá fue madre soltera y ahora yo soy madre soltera. ¿Qué es ese permiso? ¿Qué es esa línea, esa autorización? Es como un camino trazado por el pecado que da autorización. Ahora, ¿cómo puedo poner alto en la carretera de mi vida a la muerte por el pecado, a esa línea de iniquidad? Número 1, la cruz. Llevarlo a la cruz del Calvario, reconocer lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, entenderlo con profundidad, saber que cuando venimos a Él, nueva criatura somos. ¿Qué significa eso? Y empezar a ver esa nueva criatura como lo que es, nueva criatura. De esa manera entonces vas a poder también ver más fácilmente esas líneas de pecado, esas inclinaciones al pecado, esas tendencias o ese pecado en sí que te consume, y poder decir: esto no es normal, esto no es correcto, esto no es lo que debería de ser. Cuando llegas a ese lugar, tienes un buen trecho caminado, porque entonces ya viste la línea de iniquidad, ya puedes retroceder a ese árbol genealógico y decir: ¿de dónde viene esta raíz? ¿De dónde viene este permiso o esta autorización para que el diablo traiga su carro y me pase atropellando en este justo asunto? Entonces, número 1, la cruz del Calvario. Poner nuestras vidas ahí, dejar que la sangre de Cristo nos lave de todo pecado constantemente. Número 2, dice la Escritura: tus pecados te son perdonados. Anda y no peques más, dijo Jesús. ¿Qué es eso? Bueno, cuando venga la inclinación, cuando venga el deseo, cuando venga la tentación a hacer aquello que antes era natural para ti y no tenías ningún deseo de pararlo, o si lo tenías, no eras capaz de hacerlo. Ahora ya eres capaz de hacerlo, ahora puedes detenerlo, ahora tienes autoridad, ahora sabes que no es parte de tu naturaleza. Entonces, ¿qué debes de hacer? Ir al Padre, y si te es necesario, anda y dobla rodillas y dile: Señor, quita ese deseo porque no es mío, quita esto de mí. Ya entendí que esto no es parte de mi herencia, lo rechazo en el nombre de Jesús. No le digo: venga, así como le decimos cuando nos dan una casa, nos dan dinero, sino que le decimos: ya vi que esta no es mi herencia, es mentira, y puedo pararlo en el nombre de Jesús, puedo detenerlo. 3, ¿qué hago con esa línea de iniquidad? ¿Qué hago? Para eso te hicimos esta hojita que dijimos cartografía en casa. ¿Por qué? Porque primero vamos a empezar contigo, con tu casa. Este mapeo o cartografía lo hemos hecho en familias, en personas, en ciudades, en naciones, pero debemos de empezar con nosotros mismos primero, transformados para transformar, cambiados para cambiar. Y que no te asustes con tanta palabrería que hay ahí. ¿De qué se trata? De darte un plan fácil para que tú puedas entender y seguir. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que nos ayudan a entender qué es lo que estamos investigando. La cartografía espiritual es el mapeo espiritual y exige que caminemos y hagamos las cosas bien planificadas. Te sugerimos que busques un grupo de personas llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, que te acompañen en el proceso. O sea, busca intercesores que estén contigo, apoyándote, que te cubran en el proceso.
Estos intercesores igualmente Dios los va a usar para darles lo que llamamos inteligencia espiritual. Y te van a ir diciendo, como nos pasó con la chica, sí, hay alguien que se llama Morgan en tu familia, por casualidad es pirata. O sea, inteligencia espiritual. Los intercesores, estos amigos que te van a apoyar, te van a traer esas partes de inteligencia, esa información que te sirve a ti para poder ir y escarbar, poder ir y buscar, poder ir y preguntar, poder ir y aprender más. El Espíritu Santo te acompaña durante todo el proceso. Y está igualmente separado en espíritu, alma y cuerpo. En el área cuerpo vemos los factores históricos. Aquí se trata de que vayas a ver tu nombre, significa algo, tu apellido, de dónde viene, cuál es la historia detrás de tu nombre, tu apellido, igual a de tus padres. Hay algo ahí que pueda traer esa línea de iniquidad o esas circunstancias que puedas estar viviendo. Hay que preguntar, hay que buscar, hay que estudiar, hay que meterse a investigar de dónde vienen, por qué. ¿Usted cree que esta chica le había dado algún interés a que alguna vez en la historia de su familia el pirata podía haberla afectado a ella? No, jamás le había hecho, jamás había conectado la información. Pero cuando empezamos a orar, cuando Dios nos empieza a mostrar de dónde vienen o cuál es el permiso que le hemos dado al diablo, qué rótulos tiene en la carretera de nuestra vida que le da permiso para entrar y atropellarnos, entonces podemos empezar a caminar hacia la libertad. ¿Qué hacemos? Le quitamos el rótulo y cuando ven el carro del diablo ya lo vemos y nos quitamos. Nos quitamos. Mire este pasaje en Proverbios 22:3, dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Conocer el mal, conocer de dónde viene, a qué horas es que el diablo pasa por esta calle, entonces me escondo. ¿Qué le hubiera aconsejado a la chica? Mira, cuando empieza esa cosa, aléjate de ese hombre. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Dile a tu esposo que hable con él. No hables tú con él. Sepárate, ándate, escóndete. Anda a tu cuarto y clama la sangre de Cristo. Que tu mente es bendita y no vas a estar pensando esas cosas. Escóndete, dice la Escritura. Tremendo, ¿o no? Entonces podemos ir a buscar los nombres, qué significa, tiene alguna connotación espiritual, tal vez fue una dedicación a un dios, yo no sé, pero podemos ver de dónde viene nuestro nombre y si ahí hay algo que pueda estar dando permiso al enemigo. O el factor físico. Cuando entramos al factor físico, estamos hablando de objetos materiales significativos que pudiéramos hallar en nuestro territorio, nuestra casa, en nuestro hogar, en los hogares de nuestras mamá, abuela, parientes cercanos, porque todas esas cosas nos van a decir lo que es importante para nuestra familia o lo que ha sido importante para nuestra familia. Buscar y ir a indagar cuáles son los tesoritos de familia. Ay, no, es que mira, esta estatua la traemos desde el tatarabuelo. Ajá. Entonces ahora vaya con ojos abiertos y diga: ¿qué es esa estatua? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la razón que era tan atesorada? Ahora es una estatua atesorada, pero no sabemos ni qué significa. Vaya, investigue, porque todo eso le dio autoridad en algún momento, posiblemente. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo cuando hacemos esta investigación o este mapeo o esta cartografía? Es patrones, búsqueda de patrones. Como lo que les decía, el pirata Morgan, vemos ahí un patrón de una sexualidad loca. De la misma manera es lo que estamos viviendo o viendo con esta chica. Entonces se ve ahí un patrón y empezamos a ver, y antes que tu padre, tu tío, tu hermano, alguien más tenía esto,
y se le iban abriendo los ojos a la chica. Sí, no lo había visto antes. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que veamos esos rótulos de permiso que están ahí escondidos en nuestra línea de herencia. Y debemos de nosotros clamar al Señor para que podamos verlo. Estos son los factores físicos. Y luego los factores espirituales. Pueden ser los más importantes de todo, porque revelan la causa real detrás de los síntomas expuestos a través de la investigación, tanto histórica como física. Y estos factores espirituales siempre confirman lo que ya estamos viendo físico y histórico. Los intercesores que te apoyan van a empezar a darte esta información y tú vas a decir, sí, eso se une con esto y esto y esto y esto que yo ya estaba encontrando. Sí, la verdad es que yo ya lo había visto aquí en estos documentos históricos de la familia. Ahí estaba, mira. Sí, wow, no me había dado cuenta. Señor dice divorcio prematuro. Y entonces vas a ver para atrás, sí, todos se divorciaron más o menos después de 2-3 años de casados. ¿Cómo así? No lo había visto. Entonces cuando tú ves eso, tú sabes que cuando vas llegando a esa época, no va a ser tal vez para ti tan fácil como para otras familias, porque está esa inclinación o esa herencia en tu casa. Entonces cuando llegan los 2, 3, 4 años de casados, tú puedes decir, ahora tenemos que estar más firmes que nunca. Ahora tenemos que clamar que nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios y Él nos ha unido para siempre. Y cuando venga el carro del diablo a atropellarnos, nos vamos a quitar, pero sabemos que es el diablo. No es ni tú ni yo, es el enemigo que quiere venir a hacer lo mismo que ha tenido autoridad en el pasado con mis parientes. Amén. El mapeo espiritual. Y ahí en esta hoja les doy preguntas que ustedes pueden seguir, ayudas para que podamos hacerlo de forma más exhaustiva. Porque es necesario identificar al enemigo para poder entrar a una batalla espiritual hasta obtener la victoria, para poder redimir el territorio. El mapeo espiritual es un medio para identificar al enemigo, es nuestro espionaje espiritual. Es lo que nos ayuda a abrir los ojos. Y así como la herencia física es tan evidente, que también la herencia espiritual y la herencia ambiental sea tan evidente para nosotros. Y podamos entonces entrar al número 4, la guerra espiritual. ¿Qué debemos de hacer cuando ya tenemos la información? Cuando ya tenemos claras esas líneas de iniquidad. Bueno, me arrepiento y pido perdón por los pecados de mis antepasados. Ese es un acto profético, lo hago en fe. Me pongo en la brecha y digo, sí, ellos pecaron, yo ya no voy a pecar en el nombre de Jesús para que mis generaciones no pequen. Perdono a mis antepasados. Rompo con la autoridad que el enemigo tiene sobre mi vida a causa del pecado. Intercedo para que el Espíritu Santo me revele qué hacer y la nueva naturaleza de Dios sea formada en mí. Muchas veces el Señor nos dice, ahora haz tal cosa, ahora muévete de esta otra manera, para que haya un cambio, para que nosotros podamos entender realmente que la herencia que traíamos no es la verdadera, y nos hace el Señor movernos de una manera diferente, hacer cosas diferentes. Y luego oramos para revertir la maldición y convertirla en bendición. Porque nosotros no maldecimos, sino que bendecimos. No vaya usted a cometerle el error de maldecir a sus parientes por lo que hicieron y por cómo lo tienen ahora envuelto. No, los va a bendecir. Los va a bendecir y así rompemos las ataduras. Una de las cosas que hemos visto cuando las personas desean hacer cartografía o mapeo espiritual es que es tan apasionante que muchas veces olvidamos el fin del mapeo.
Empezamos a ver cómo se unen los datos, cómo hace sentido cosas que estamos viviendo. Ah, por eso es que soy tan enojada, porque mi abuela era enojada y la abuela de la abuela era enojadísima. Entonces, y vamos uniendo los datos y nos emociona encontrar esas cosas que se unen. Y entonces se nos olvida que por qué es que estamos haciéndolo. Estamos haciendo porque el Señor quiere que tú obtengas libertad, y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos obtengan la libertad. Entonces tienes que ir más allá y entrar en una guerra espiritual para romper ese patrón. Y luego enseñar ese patrón a tus hijos para que ellos se puedan quitar del camino cuando el carrito del diablo pasa. Hasta que podamos romper con esa tercera, cuarta generación. Yo siempre pienso estas familias que vienen de tercera y cuarta generación de cristianos en su familia, digo, qué bendición. Ya han roto con muchos patrones del enemigo y mucha herencia que no debían de tener. Quiero preguntar solo así, ¿cuántos de ustedes son de cuarta generación cristianos, nacidos de nuevo? Miren, 2, 3, 4 personas, 5 personas. Así que nos toca a nosotros decirle, Señor, nosotros vamos a ver que esto se vaya cortando y que dentro de unas generaciones nuestros hijos digan, gracias, tatarabuelo, tatarabuela, porque tomaste una decisión y hacer un cambio, un hasta aquí a esos patrones, a esas líneas de iniquidad, a esa rebeldía en contra del Señor, a dejarse atropellar por el enemigo y luego nuevamente vuelve a generar tercera y cuarta generación debajo de nosotros. Entonces, intercedo para que el Espíritu Santo me revele qué hacer y la nueva naturaleza de Dios sea formada en mí. Y luego oro para revertir la maldición y convertirla en bendición. ¿Qué debo de hacer entonces? Después de esto, estar atentos a la línea de iniquidad. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere volver a caer, a que caigas en ese patrón. ¿Qué dice en Mateo 6:9 cuando el Señor nos dice orad así? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la oración que diariamente debemos de hacer y decirle, Señor, gracias porque no me metes en tentación. Y cuando viene el carro del diablo, yo me quito en el nombre de Jesús, me libras del mal. Pero ya estoy advertida, ya conozco cómo es ese carro del enemigo que quiere atropellarme y no me voy a dejar. Y le digo al Señor, dame esa fuerza, Señor. Estoy atento, estoy listo, fuerte en Dios para no caer. Y luego enseño esto a mis hijos. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay nada que no puedas tú soportar. No hay tentación que tú no puedas soportar. Veámoslo en la calle que les decía, solo para que lo veamos más claro. Ahí viene el carro. Pero en la calle de nuestra vida podemos decir, ay, qué aburrido estar viendo si pasan carros. Qué aburrido, qué cansado. Entonces, ¿sabe qué? Yo solo voy a caminar. Y si viene el carro, pues que pase, que me machuque, que me paro otra vez. Es mucho la actitud de muchas personas. Aquí soy, ya nací de nuevo, qué rico, vamos pues ahí ver que la vida nos traiga. Pero hemos aprendido que estamos en batalla constante. Nuestro enemigo es enemigo, querramos o no querramos. Si no queremos, igual ahí viene el carro. Y si no estamos advertidos, igual ahí viene el carro. Y Él nos da sabiduría para que estemos advertidos. Entonces, cuando viene el carro del enemigo, podemos saber su color, su tamaño, su forma. ¿Y qué dice Proverbios? Escondernos. Quítese del camino que está haciendo ahí. Quítese del camino.
Evítelo en el nombre de Jesús. Usted dice, ay, es que no puedo correr tan rápido para quitarme del camino y siempre me atropella. ¿Qué dice el pasaje que acabamos de leer? No hay tentación que no puedas soportar. Puedes en el nombre de Jesús. Puedes a través de Cristo Jesús. Puedes por el poder de la sangre del Cordero. Puedes soportar porque Él es mayor y Él está en ti que aquel que está en el mundo. Puedes traer la diferencia a tu vida y a tus hijos. Puedes hacer algo diferente y traer ese cambio, esa transformación. Amén.